Buenos días y continuamos con el curso de Microsoft Word en su versión de Office 365. Para ello vamos a abrir el mismo documento con el que hemos estado trabajando todos estos días. Recordar desde la pestaña de archivo, desde donde podemos hacer todas las acciones principales como guardar, abrir, imprimir, exportar. Bueno, para continuar en el día de hoy habíamos estado viendo la pestaña de revisar ayer. No solamente veíamos que nos ayuda con la ortografía o la gramática, sino que encontramos muchas otras opciones como puede ser para el control de cambios, comparar entre versiones del documento, bloquear a autores, acciones tan novedosas como que nos pueda leer el documento con el sintetizador de voz de Microsoft Word o incluir o buscar sinónimos. Pasamos así pues a la pestaña de vista, una de las pestañas que también tienen bastante importancia, puesto que desde aquí vamos a poder contemplar cómo quedaría nuestro documento en un diseño de impresión. Si lo queremos ver a una sola página por hoja, dependiendo de nuestras dimensiones del monitor, si es bastante grande, pues vamos a poder ver incluso 2 o 3 páginas por hoja, de tal manera que podemos ver un enfoque mucho más completo o una perspectiva más completa. También podemos poner el típico ancho de página, muy adecuado para monitores más pequeños y podemos ir viendo con facilidad el texto escrito. Para monitores muy grandes, como estáis viendo, ¿no? Se hace bastante excesivo. Podemos poner también nuestro zoom al tamaño que queramos. Lo podemos poner a un 200%. Podemos seleccionar a un 75%. Podemos ajustarlo al 100%, al ancho de página, al ancho de texto o toda la página. Bueno, como decía, para mi caso prefiero establecerlo a varias páginas por hojas y establecerlo a un 100% de la página, lo cual me daría a doble página y a un tamaño que consigo al menos leerlo con facilidad. Sería lo más adecuado. ¿Qué otras opciones tenemos? Este sería el diseño de impresión. Podemos ponerlo en un modo de lectura, de tal manera que, como vemos, se nos pone en un tamaño de ventana completa y podríamos ir pasando las páginas casi como si de una revista digital se tratara. Facilita la visualización del contenido porque elimina todos los marcos del programa. Aquí tenemos las opciones de ocultar automáticamente la barra de herramientas. Todavía conseguiríamos un menor marco. Podemos volver. Y aquí tenemos otros tipos de vistas, como sería editar el documento directamente desde este modo lectura. Concentración. Nos enmarcaría el documento. Un panel de navegación, si queremos tener un panel de navegación, fijaros que otra vez hace uso de esos título 1, título 2, título 3, subtítulos que he ido marcando en mi documento, los cuales me generaron el índice de contenidos y también funcionan para poder hacer una navegación dentro de mi documento. Por eso siempre reiteraba que son cosas muy importantes. Recordar desde la pestaña de inicio. Hay un marco muy grande que se llama estilos y desde ahí podemos incluir o modificar en nuestro texto todos los estilos que necesitemos para ir confeccionando un buen documento. Podemos mostrar o no comentarios, si hubiera comentarios. Podemos ponerlo a un ancho completo, predeterminado, estrecho. Podemos modificar el color de página.
muestra la separación de sílabas, espaciado de texto o incluso leer en voz alta. Como herramientas podemos traducirlo, hacer una búsqueda inteligente, obtenga más información sobre el texto que haya seleccionado, viendo definiciones, imágenes o otros resultados. Por ejemplo, puede ser que no sepamos de qué se trata esta palabra, entonces podemos seleccionarla, realizar una búsqueda inteligente y aquí, como veis, nos carga tanto imágenes como resultados en Internet para poder saber si hay alguna palabra y no tengo un glosario que especifique esos términos, puedo hacer uso de esta búsqueda inteligente o puedo buscar directamente palabras en mi documento. Como veis, me marca en qué sitios existe esa palabra. Y la traducción que ya habíamos visto también en la pestaña correspondiente de la herramienta. La pestaña de archivos sigue siendo la misma. Podemos cerrar ese modo de lectura, pero tener cuidado porque al cerrar el modo de lectura vemos cómo se ha cerrado el documento. Vamos a abrir nuestro documento de nuevo. Vemos que sigue manteniendo la misma modo de lectura y cómo podríamos regresar a un modo de vista impresión desde la pestaña que nos está sacando esta bocata de texto. Desde la barra inferior siempre vamos a tener la opción de navegar por el modo de lectura, diseño de impresión o diseño web. Si pinchamos a diseño de impresión, volvemos a ver nuestro documento. Fijaros que cuando entramos en el modo de lectura no es que genere un nuevo documento, sino que en la misma ventana cambia la vista. Por eso, al cerrar con el aspa, se ha cerrado todo el documento. Nos quedaría, pues, desde la barra superior o barra inferior, un diseño web. Nos pondría una vista que se adaptaría a cualquier tamaño de monitor. Como vemos, puedo reducir, el contenido se adapta al igual que en una web, o si lo extiendo, el contenido se extiende al igual que en una versión web. Versión esquema. Y cuando entramos en este esquema, podemos ir navegando o metiendo los niveles, dejando esos niveles, crear un documento maestro, que para esto esperaremos a avanzar más en el curso, o cerrar esta vista esquema. Cuando hablemos sobre documentos maestros, pues gastaremos un tiempo más especial en ese tipo de documentos que nos podrían ayudar mucho a realizar con más eficiencia un tipo de documentos que siempre respeten unas mismas características. Concentración sería el mismo modo que encontrábamos en ese modo de lectura. Elimine las distracciones para que pueda concentrarse en el documento. Nos lo enmarcaría todo en negro, menos la página, para que nuestro foco de atención se posicionara en el documento. Cambia una experiencia de edición inmersa que ayuda a mejorar sus habilidades de lectura, ayuda a la presentación del texto y haga que se lea en voz alta el texto. Aquí nos pone a este modo de lectura, pudiéndonos también dejar la opción de cambiar el ancho, el fondo, el color de línea, separación de sílabas o leer en voz alta. Contenido. Este es el primer párrafo.
Puedo crear otros subpuntos. Este sería el segundo capítulo. Crear otro capítulo. Nuevos capítulos. Título de mi documento. Como vemos, nos va sombreando el transcurso de la lectura para que podamos ir haciendo ese seguimiento. El movimiento de página podemos hacerlo en vertical o en paralelo si nuestra opción es, como vemos, lo queremos ir pasando como si fuera un documento en vez de en vertical, que fueran folios que tenemos apilados directamente en nuestro escritorio. Nos deja estas dos opciones para poder trabajar con nuestro documento. Puede ser que en muchos momentos sea mucho más cómodo tener un documento así, más semejante a la realidad, y muchas veces trabajamos de manera más eficiente que no en un estilo definido, directamente más bien como más cómodo para el ordenador que para nosotros. Podemos también poner las reglas donde vamos a poder ver esos márgenes, de dónde comienzan nuestras listas, nuestros títulos, nuestros encabezados. Podemos también tener una línea de cuadrícula en nuestro documento si trabajamos con mucho contenido, con imágenes, con tablas, con textos, que nos van a facilitar siempre ver si se están respetando todas las sangrías y al mismo tiempo el equilibrio que tiene que guardar nuestro documento respecto a la simetría. Que cada lista tenga la misma sangría y que no haya unas listas que tengan más y otras menos. Tenemos el panel de navegación que también veíamos en el modo de lectura, y todas estas opciones las podemos dejar o ocultar marcándolas, como vemos, desde el panel de vista. Encontramos otra vez el zoom que le hemos estado comentando anteriormente, y podemos también hacer una organización. Nos pone una nueva ventana, abra una segunda ventana del documento para que pueda trabajar en distintos sitios al mismo tiempo, de tal manera que podríamos trabajar con varios documentos al mismo tiempo. Veamos, si pulsamos, tendríamos dos documentos con una nueva ventana. En uno se habrá generado una copia del documento y podríamos trabajar con dos documentos al mismo tiempo. Podemos organizar todos si tenemos varios documentos, vamos a verlo, y nos pondría una división de estos documentos. La división en el mismo documento, vemos que sin tener un doble documento, me genera para ver al mismo tiempo dos partes de mi documento. Puede ser que esté leyendo el contenido y que necesite dirigirme completamente al último capítulo porque estoy revisando desde el índice, entonces puedo mantener siempre el índice e ir haciendo una navegación. Realmente para este caso sería mejor tener un panel de navegación si estamos hablando de navegación entre el contenido. La división sería más lógica para revisar dos partes del contenido del documento. Podemos cambiar entre ventanas, todo esto hablando del juego de entre documentos si es que tenemos varios documentos al mismo tiempo. Como vemos aquí, nos va marcando todos los documentos que tenemos. Y en este panel de vista nos da acceso también a macros, que las veremos más adelante, o SharePoint, para editar el documento mediante estos SharePoint o unos puntos de compartido. Iremos estudiando más en profundidad estos puntos, ya que pertenecen a unos conocimientos más avanzados de las herramientas,
y nos quedamos con todo lo anterior visto sobre esta pestaña, valga la redundancia, de vista, que nos permite, una vez ir completando nuestro documento, poder visionarlo, visualizarlo con una mejor perspectiva. Espero que haya sido de utilidad, que hayáis aprendido a usar más herramientas de Word y nos vemos el próximo día. Vamos avanzando, nos queda solamente una pestaña de ayuda. En esta pestaña de ayuda no solamente veremos ayuda, sino que veremos un repaso de lo más importante que hemos estado viendo todos estos días, para, posterior a la finalización de toda esta introducción de la herramienta, irnos centrando en los aspectos más detallados que podríamos incluirlos en aspectos de Word avanzado. Recordamos como puntos todavía que tenemos que ir viendo con detenimiento sería la impresión de documentos, así como las macros. Habíamos visto también los documentos maestros y bueno, todos los puntos que nos quedan por ver. Que paséis un buen día y nada más. Nos vemos.